hermanos, luego el arreglo al que se llegó en aquel momento de octubre del 2025 fue extender el plazo para definir si volvían a prestar más dinero, y ese plazo quedó extendido hasta el 30 de enero del 2026. Es decir, que en un mes vamos a ver esta crisis nuevamente, ya veremos cómo ocurre. Pero es una crisis seria, es una crisis que se intensifica cada vez más, y inclusive es una crisis que es peor a la del año anterior. Y en el año 2025, el gobierno de Estados Unidos estuvo cerrado por un periodo superior a cualquier periodo que estuvo cerrado en los años pasados. Fue algo nunca antes visto. El asunto es clave, porque el cierre del gobierno puede generar que se desaten cualquiera de los dos mecanismos de la Reserva Federal. Puede generar que la Reserva Federal deje de comprar bonos del gobierno, o puede generar que el dinero termine depreciándose totalmente debido a que las personas tengan un pánico bancario. Las personas se dan cuenta que los bancos ya no están generando nueva deuda, y entonces dicen: voy a sacar mi dinero del banco porque aquí la cosa está rara, no hay dinero en las calles y yo necesito dinero para comprar alimento, y todo el mundo está pensando en lo mismo. Así que finalmente los bancos cierran y evitan que las personas saquen su dinero de los bancos, lo que finalmente desemboca en que el dinero colapse para siempre. Entonces miremos esto, hermanos. El sistema puede colapsar cuando nosotros vemos esta crisis del gobierno federal. Puede colapsar de una manera que nosotros no podemos determinar cómo se dé este colapso. Puede ser que no pase nada en Estados Unidos, puede ser que las consecuencias se vean en Europa, en África o en cualquier otro país, menos en Estados Unidos, debido a que Estados Unidos tiene el dólar y eso le permite que pueda crear ese dinero de la nada. Otras naciones pueden ser mucho más débiles y pueden de repente colapsar. Pero hermanos, miremos esto que es increíble. Todo lo que pagamos hoy lo pagamos con deuda, y lo que pagaremos mañana lo pagaremos con nueva deuda. Entonces, hermanos, miremos esto. ¿Qué pasa si hay un cierre del gobierno federal? Simplemente la deuda vieja no se puede pagar generando deuda nueva, porque la Reserva Federal ha dejado de comprarle bonos al gobierno. Por eso es que el asunto es grave. Entonces, lo que ocurriría es que aquellos que tienen un vehículo o una casa se vean urgidos a tener que vender su propiedad al precio que sea, con tal de poder tener dinero para comprar alimento. De esa manera, el banco termina apropiándose de su casa. Miremos esto, hermanos. Literalmente nuestro sistema bancario moderno es un gran castillo de naipes. Por eso es que estas crisis terribles ocurren, como ya lo vimos en Chipre, en el Líbano, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, y es algo que se va a ir intensificando. Uno se pregunta, ¿cómo es que ha sido posible que algunas personas se hayan hecho ricas y luego han fallecido plácidamente y nunca tuvieron que lidiar con esta situación con la que nosotros sí vamos a tener que lidiar? Alguien dirá: Ecusatón, la ignorancia es gloria. Sin embargo, no es así, hermanos. Dios nos avisa de esta crisis que está por venir. Dios nos advierte, porque nosotros somos sinceros y Dios tiene misericordia de nosotros. A la final, este sistema bancario nefasto lleva un buen tiempo, y inclusive pueden ser más de 2 siglos. Pero hoy estamos viendo las señales de su pronto colapso. Y ya no será una nación del tercer mundo la que colapse. Ahora puede ser un país de Europa o puede ser el mismo Estados Unidos. Imaginémonos eso, hermanos. Sería algo de locos. Leamos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Tú puedes buscar en todo YouTube y no vas a encontrar un video que te explique de forma tan clara lo que es a toda luz esta terrible bomba de tiempo financiera. ¿Y por qué Dios te lo revela? Para que esto no te tome por sorpresa. Porque así como Robert Kiyosaki pudo vencer el sistema, entre comillas, nosotros también lo podremos vencer, siempre y cuando nosotros nos dediquemos a acumular el verdadero oro. Y Dios no quiere para nosotros que terminemos convertidos en limosneros o dependientes de la ayuda del gobierno. Pero nosotros vemos que no tiene lógica repetir la hazaña de Kiyosaki en estos tiempos finales y endeudarnos para adquirir una casa cuando ya vemos que muy pronto el sistema va a tomarlo todo. Sin embargo, estamos viendo también que los alimentos empiezan a convertirse en el oro del futuro. Y tiene mucha lógica que nosotros aprendamos a crear alimentos. Por ejemplo, en el patio de nuestra casa podemos tener tanques de agua en donde podemos tener pescados que podemos venderlos y de esa forma poder sostener a nuestra familia. Otras personas sabrán cómo cultivar hortalizas en una pequeña cantidad de tierra, lo cual depende mucho del clima en el que tú vivas. Y otras personas pueden aprender a trabajar con metales que cada vez se van volviendo más costosos, como el cobre, el paladio, el hierro, el acero. Y también los aceites vegetales se van encareciendo más y más, entre esos el aceite de oliva o el aceite de coco. O también podemos ver el caso de las jaleas y las mermeladas y vemos lo fácil que puede ser comprar frutas en tiempos de cosecha que están baratas para hacer jaleas y luego vender esas jaleas en tiempos de escasez. Y de esa manera podemos aprender a vencer este sistema nefasto bancario que busca llevarnos a la hambruna para obligarnos a despojarnos de todo y que finalmente terminamos dependiendo de la ayuda del gobierno. Hermanos, en el caso del relato de las 7 vacas flacas, uno puede ver que los egipcios eran ricos. En general, la mayoría eran propietarios de ganado, de tierras, casas, pero hoy no ocurre así. Nosotros vemos que hay una gran población de personas pobres que no son dueñas de nada. En algunos países la mayoría de personas ni siquiera tienen cuenta bancaria y ya de por sí esas personas están bajo la ayuda del gobierno a través de subsidios. ¿Y eso qué nos revela? Que ante un posible cierre del gobierno en Estados Unidos o ante la posibilidad de que la Reserva Federal recoja el dinero para pagar toda esa deuda que está en sus libros, de repente las personas se vean obligadas a vender sus propiedades y sus casas para poder adquirir el alimento. Hermanos, en el 2026 nosotros tenemos además otro problema, y es que la inteligencia artificial viene a despojar de sus trabajos a muchísimas personas, las cuales ya no pueden trabajar para conseguir sus alimentos, porque ya han quedado sin trabajo. Ahora el gobierno es quien debe alimentarlos y de esa manera esas personas se convierten en limosneros, en personas miserables que deben vivir gracias a la ayuda del gobierno. Es decir, hermanos, en cualquier momento se puede desatar en esta sociedad un pandemonium, los bancos pueden cerrar, de repente los alimentos se encarecen a tal punto que las personas se ven obligadas a venderlo todo para poder alimentarse, y es la misma exacta crisis que ocurrió en los tiempos de José. Ahora, hoy en día, ya muchas personas están en subsidios de parte del gobierno. Leamos lo que ocurrió en los tiempos de José. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra.
Ahí vemos entonces cómo todos los pobladores de Egipto quedaron bajo subsidio del faraón. Y es lo que hemos dicho ya, que el Papa Francisco ha llamado el sueldo básico universal, o como un hermano lo puso en el grupo, un salario mínimo vital. Y entonces los egipcios hoy en día nos representan a personas que ya recibieron el 666 durante el 2020 y que vendieron su conciencia por deuda, y a la final hoy en día esas personas están terminando como miserables, dándose cuenta de que vendieron su conciencia por nada. Uno entonces puede ver la sabiduría de Dios, cuando Dios no te lleva al punto de que tú tengas que vender tu conciencia por algo realmente valioso. Y la gran ironía de todo es que aquel que decida vender su conciencia, literalmente la venderá por un plato de lentejas, es decir, por nada. Yo creo que un plato de lentejas es mucho más de lo que es el dinero o las propiedades. Aquí es donde se prueba esta gran ironía, hermanos. ¿Qué sentido comercial tiene vender oro por paja? Yo pienso que eso tal vez pudiera llamarse como una gran estafa. La estafa de cambiar oro por aire, o peor aún, por deuda. Es absurdo. Y en cuanto al sistema financiero de Babilonia, que es un castillo de naipes, Dios lo revela claramente en Apocalipsis capítulo 14 versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mucho se ha hablado de esto en términos religiosos, o aún en términos del fin del mundo, pero hoy lo estamos viendo desde el punto de vista de un colapso en términos financieros, en términos en cuanto a que el dinero fracasa. De repente Babilonia también fracasa, y este colapso se empieza a manifestar como dolores de parto, es decir, en forma cíclica. Algunos dicen que estos colapsos económicos ocurren cíclicamente cada 7 años, pero ahora los vamos a ver ocurrir en ciclos de tiempo mucho más cortos, y finalmente, aunque parece que se van, es decir, parece que la economía resurgiera, luego vuelven nuevamente más fuertes y en un periodo de tiempo más corto. Es lo que Jesús llamó dolores de parto, y lo vamos también a ver en los ciclos económicos que nos revelan a un sistema financiero totalmente viciado que funciona en base a la deuda. La deuda vieja solo puede pagarse con deuda nueva. Está hecho así porque el sistema fue creado de esa forma. Es algo bizarro, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros vimos en el 2025 esta crisis de cierre del gobierno federal, nosotros empezamos a ver el colapso de Babilonia. El gobierno de Trump duró cerrado 43 días, es algo que jamás había pasado. Sin embargo, el asunto pasó desapercibido, las personas siguieron comiendo y bebiendo como si no pasara nada, pero el asunto es serio, porque cualquier carta que se mueva en este castillo de naipes puede desatar una terrible crisis económica que dejará a muchos sin hogar y terminarán siendo limosneros o miserables. Dios no quiere eso para ti. Por eso es importante que tú puedas tener cierto alimento guardado en tu hogar que te permita pasar la crisis, que no te lleve a una medida extrema de tener que venderlo todo para poder adquirir alimento. Imagínate de nuevo el tema. Estamos en una crisis